11:06 de la mañana todavía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Arrancamos un tema importante. Les decíamos antes de eso que con Nati estuvimos este sábado en el sur de Quito, sí, transmitiendo desfile, ¿no? el desfile de la quiteñidad. Fantástico, felicitaciones a todos quienes estuvieron ahí. Nos encantó. Sé que la gente se apostó ahí por más de 5.000 personas, diría yo. Claro, ¿y por cuántas horas? Serían unas 4 horas, de más 4 o o menos. 5 horas 5 también, horas. ¿sí? No Y a importó la pesar de lluvia. No importó la lluvia. Estuvo fantástico. Esperemos que repliquen al menos las actividades que se propuso este año por Carnaval acá en Quito. La pasamos muy bien. Vamos a hablar del tema del acoso laboral. Puede ser acoso sexual también. Vamos a distinguirlos y, por supuesto, a tener recomendaciones de qué hacer en el caso de ser víctima de aquello. Así es, Arthur. Y justamente para eso estamos con la abogada penalista Dolores Vintimilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos primero a definir qué es un acoso laboral, porque el hecho de que un jefe te mande a hacer algunas actividades que estén dentro de tu competencia y no las desarrolle bien, un llamado de atención obviamente no es acoso laboral. Entonces, se puede a veces malinterpretar, ¿no? Vamos a definir primero qué es un acoso laboral. Bueno, hola chicos, gracias por la invitación. Sí, específicamente tenemos que definir qué es un acoso laboral. El acoso laboral es la serie de conductas o comportamientos que tiene ya sea un compañero de trabajo o una persona con nivel jerárquico superior que atenten contra la dignidad de una persona. El hecho de llamar la atención no atenta contra la dignidad, simplemente él está en su derecho y en su deber de llamarte la atención, de emitir un memo, de emitir una sanción en el caso que sea correspondiente. El tema del acoso laboral es lo conocido en Estados Unidos, empezó el término de mobbing, que es básicamente el bullying, pero traducido al ámbito laboral. Son serie de comportamientos, por ejemplo, como bien lo dice la ley, que atentan a tu dignidad, ya sea que sobrenombres, que te quiten las cosas. Gritos, es decir, maltrato de alguna manera. Hay veces, me parece que ha bajado el tema, pero habían antes los jefes de estos famosos que, nada, una vía, mi vía, y eran con muchos gritos, con quizás maltratos. ¿Eso también es acoso laboral? Claro que sí, y más cuando son de manera reiterada. Porque tú como ser humano, lo que menos, bueno, lo que esperas de todas las personas es un buen trato y exiges un buen trato. Al momento que te alzan la voz, te están faltando el respeto y están atentando a ti como persona y a tu dignidad también. Y muchas veces, muchos jefes lo hacían delante de los otros compañeros como para humillarlos. Claro. Entonces sí es El hecho considerado. también sigue de pasando. no dejar a la persona expresarse, ciertamente. O sea, me refiero a no dejarle hablar. Sí, no puede quiero ser. tus explicaciones. Eso sería también considerado acoso laboral. Está coartando el derecho de que se pueda explicar, pueda manifestar cuál es la situación. Bueno, aquí hay una línea muy delgada entre lo que es acoso laboral o lo que en realidad tiene que hacer la persona, porque por ejemplo, en mi medio, si estoy en una audiencia y uno de los abogados quiere, tengo que callarlo porque Claro. no puede hablar al momento. Entendido. Entonces, Claro, ¿cómo no? yo no considero que sea tentatorio eso. Ahora, si es que tú ves que en una junta directiva o en una junta de trabajadores, tú te callas. Eso sí es una situación diferente. O sea, en un trabajo que no sea una audiencia, porque evidentemente ya es diferente las normativas incluso, Claro. ¿no? Pero que no me permitas darte una explicación de por qué realizar el trabajo de una forma o no de otra, por ejemplo. No, creería que eso no atenta contra la dignidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Y eso se da en la práctica. Si una persona comete una infracción que va en contra de los estatutos de la empresa, muchas veces van a decir, quiero explicarte al jefe, déjame explicarte. Y el jefe tiene la potestad de decir, no, ya lo hiciste, no necesito una explicación tuya. Entendido. Tenemos una llamada, me confirma Felicito. ¿Dolores? Mercedes Velasco nos llama desde acá, desde Quito. Mercedes, por favor, adelante, le escuchamos. Hola, buen día, buen programa para todos, Gracias. felicitaciones de antemano. Bueno, yo te quería preguntar, yo conozco en un colegio particular religioso, el sacerdote rector, pues para mí me parece acoso, apuesto que yo puedo estar equivocada. Yo trabajé en esa institución, fue despedida hace 4 años también, pero yo veo que les quita los celulares para entrar a una reunión porque hay miedo, les habla, hay discriminación, los profesores todos dan clases con miedo. Y yo
pienso que no es un ambiente como para crecer en la libertad, ¿no? En la libertad de expresarse y sentirse libre, a lo menos como es un colegio religioso. Por miedo, tal vez no se habla por perder un trabajo. Yo hablé, pero bueno, estoy ahora en mi casa buscando trabajo, pero yo sé que hay estos problemas y a mí me dio estrés laboral también. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas personas que por miedo a perder su trabajo no hablan, no lo denuncian, no hay esta apertura de diálogo para poder expresarse lo que uno siente? Y pues yo veo esto a diario. Me parece Entonces, que ¿me esto... puedes ayudar? O yo estoy tal vez... no exagero porque eso es la realidad, ¿no? Pero tú me puedes guiar, ayudar. Yo veo todos los días, cada día Café TV y me gustan estos programas. Entonces, te agradezco por lanzarte a hacer estos comentarios. Gracias, Mercedes. Perfecto, le entendemos. Me parece que a Y partir resumes de... toda la situación, sí, a lo que ella partir de dice. este caso hay 1 millón. Claro, evidentemente. El miedo de perder un trabajo... Es mantenerse muy callados. importante la cifra de las personas que callan por miedo a perder el trabajo en los temas de acoso laboral y los temas de acoso sexual, que es otro tema que vamos a, Ya vamos a también conversar. vamos a ahondar. conversar. ¿Qué es lo que una persona debe hacer en el caso que sea específicamente acoso laboral o maltrato? Tiene que acercarse a la Inspectoría del Trabajo. La Inspectoría del Trabajo va a mandar a una persona. ¿Por qué? Porque como estamos en el mundo del derecho, la otra parte también tiene derecho a ser escuchada Perfecto. y a defenderse. Es decir, va a haber argumentos de la una parte y de la otra. Y después de eso, la autoridad del Ministerio del Trabajo podrá imponer una sanción que en muchos casos, dependiendo de la gravedad de la situación, puede llevar a la destitución de la persona que está cometiendo esos tratos. ¿Cuáles Eso son? te digo justamente, Ajá. y creo Sí, que sí, tú sí. ibas a preguntar exactamente ¿Cuáles son? lo Exacto. mismo. Está penado por la ley hacer acoso laboral y acoso sexual. Entonces, y está justamente penado con la destitución de la persona funcionario. dentro de la empresa o de un funcionario. ¿Qué otras acciones la ley justamente hace para evitar este tipo de circunstancias? Bueno, el tema del acoso laboral lo rige ya sea el Código de Trabajo o lo rige la LOCEP, dependiendo si es que es en el sector público o en el sector privado. Cuando hablamos de acoso sexual en el trabajo, lo rige el Código Penal y incluso existe una pena de prisión de 1 a 3 años en el caso de que la víctima sea mayor de edad y si es que es menor de 18 años, de 3 a 7. ¿Cómo le protegemos a la persona denunciante para que no pierda el trabajo? De hecho, eso le garantiza a la persona la estabilidad laboral. O sea, no le pueden votar. No le pueden Una vez que votar. está el juicio más o menos ahí, no le pueden votar. No le pueden votar. No le pueden votar. Existe una garantía sobre la persona. Y en el caso de haber acoso sexual, peor aún. O sea, porque ya está revestida por el Código Penal como la cualidad de víctima, por decirlo así. Dolores, importante, tanto en el caso de acoso laboral como de acoso sexual, las agresiones no tienen por qué darse justamente en el espacio en donde labora, en una oficina o en donde sea, ¿no? Estas agresiones también se pueden dar fuera del De los espacio espacios de laboral, trabajo. bien sea en una conferencia, en una fiesta. Entonces, ahí es más amplio, ¿no? Este rango. Lo que la ley exige como característica del tipo no es que sea en la oficina, es que exista esa relación y ese vínculo profesional o laboral. Puede ser incluso en la casa de una de las personas, pero no exige que sea en el espacio físico de la oficina, lo que exige es del vínculo. Empecemos a distinguir entonces en este momento el acoso sexual, porque ya entendemos más o menos de laboral, sí, es este que te hace sentir incómodo, en el que existe este moving, que es el permanente acoso a estas personas, pero quisiera yo distinguir entonces cuándo empieza a ser acoso sexual y cuándo este acoso sexual, cuáles son sus... Sí, la diferencia entre un coqueteo Exacto, normal de por repente supuesto. entre compañeros o jefe y ya un acoso, ¿no? Claro que sí. Es importante aclarar a la ciudadanía que no existe la figura del acoso sexual laboral. Lo que existe es el acoso sexual. Perfecto.
¿Qué es lo que quiere decir este tipo penal? Es cuando una persona, por su estatus de superioridad, puede ser no solo en el trabajo, puede ser en un profesor, puede ser en un culto religioso, puede ser en cualquier circunstancia que tenga esa situación de superioridad, le solicita a una persona un favor de connotación sexual para sí o para un tercero. Ojo, esto es importante porque no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, el jefe para el jefe. El jefe puede solicitar un favor de connotación sexual para un amigo. Claro. Y eso ya es acoso. No lo solicita sexual. directamente, o sea, no es un tema conversado, sino que invita a la persona a una fiesta, se toman unos tragos y luego están juntos. ¿Eso estaría denominado como igual acoso sexual o no? Depende del consentimiento de la persona. Va por ahí todo. ¿Por qué? Si es que puede haber, y ha pasado, que en muchos lugares de trabajo existe atracción entre compañeros de trabajo, Claro. entre jefe y entre empleador y empleado, y existe una química y producto de eso incluso puede desarrollarse una relación amorosa. Ahora, es importante que del acoso sexual es el primer paso porque luego puede devenir un abuso sexual o incluso una violación. Por eso es importantísimo ir identificándolo y vamos a seguir Y con denunciando. eso. Pero tenemos una llamada en este caso de Luis, si no me equivoco, nos está escuchando desde Cuenca. Adelante, Luis. Hola, buenos días, les felicito por su programa y quisiera hacer un comentario respecto, yo tengo 54 años, he presentado 1000 carpetas, a mí me despidieron injustamente de una empresa poderosa de todo el país, argumentando que no cumplí con mi trabajo y bueno, eso fue hace 5 años ya, hasta el día de hoy no he conseguido trabajo. Y esta gente además me puso un visto bueno, cosa de que yo no puedo conseguir trabajo en ninguna otra empresa. He pedido un préstamo al banco, he acudido a muchas instituciones. ¿Qué está esperando el Estado? ¿Que nos convirtamos las personas mayores de 50 años en delincuentes tal vez? Esa es mi inquietud. Y tengo muchas más, pero yo sé que el tiempo de ustedes es muy valioso. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Sí suele pasar, por supuesto, es complicado. ¿Cómo, y sé que no es del tema exacto, pero podríamos aprovechar que nos acaba de hablar Luis, el visto bueno tiene que tener siempre un respaldo, me imagino yo, ¿no? No es que me Claro. caíste mal, te pongo el visto. Existen varias causales que la ley determina para la solicitud de visto bueno. O sea, tendríamos que analizar el caso de Luis en qué Pero causal a nivel general, si me ponen un visto bueno y yo no estoy de acuerdo y tengo argumentos para demostrar que fue injusto, ¿cómo puedo defenderme? Es que el visto bueno no es arbitrario. El visto bueno lo da la Inspectoría del Trabajo. El inspector va in situ a revisar que efectivamente se han cumplido con la solicitud de visto bueno que exige o que solicita el empleador. Entonces, es ahí donde existe incluso una etapa de conciliación. O sea, es un proceso, no es arbitrario. Para que el visto bueno se dé, el visto bueno no es otorgado por el empleador. El empleador es quien solicita, pero el inspector de trabajo, como autoridad del Ministerio de Trabajo, es quien se lo otorga. Cuando verifica que efectivamente se han cumplido con una de las causales o varias de las causales que establece la ley para que te otorguen el visto bueno. Vamos ahora, Dolores, a rápidamente determinar bajo qué circunstancias una persona está en acoso sexual dentro del trabajo. O sea, 3 señales de alerta de que tanto una mujer o un hombre tienen que estar prevenidos con su jefe y empezar a marcar un poco más de distancia o incluso conversar, ¿no? Bueno, yo creo que se va evidenciando cuál es el comportamiento, qué es lo que quiere. Lo que sí, y es algo que lastimosamente así pasa, la persona que denuncia que ha sido víctima de acoso sexual tiene que probarlo. Quien en derecho lo alega, lo prueba. Entonces, recién hubo una película que la vi, fue muy buena, que se llama El Escándalo, del movimiento Me Too de Estados Unidos, cuando varias personas alzaron la voz y dijeron, yo también fui víctima de él, yo también fui víctima de él, yo fui víctima de él. Entonces, es importante en un proceso penal que varias personas, porque es casi 90% seguro de que si es que esa persona tiene esa actitud con una, tiene con varias. Sí, la cosa es que nunca lo va a hacer delante de los demás. Entonces No, va a ser esos son delitos difícil escondidos, probarlo porque es mi palabra contra la tuya. Exactamente, por eso es necesario establecer prueba. En esa película, una de las, sin querer spoilear, Sí, no, por supuesto. pero una de las protagonistas lo grabó.
Por ejemplo, esa podría Ok. ser, al final Una podría buena servir herramienta. como prueba. Doctora, muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes por la invitación. Me parece que